Vamos ahora con nuestro primer invitado de esta mañana, Otto Gibovich, excomandante general del Ejército. Otto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte y un saludo cordial a toda tu audiencia. Bien, antes de entrar al tema en cuestión, que es hablar un poco del Tren de Aragua, que ya ha sido declarado como organización criminal o como organización terrorista en el Perú, pero no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, en Estados Unidos también se buscó, o creo que ya también se logró que sea declarado de esta manera. Me gustaría conocer tu impresión acerca del caso de Pedro Castillo, porque es un expresidente de la República, se suma a la gran lista de expresidentes que están pasando un proceso judicial semejante o al menos de semejante envergadura. Quiero conocer tu opinión acerca de esta lista bastante amplia de presidentes que lamentablemente ensucian la historia del Perú. Sin duda, tú lo dices, ¿no? Manchan la historia del Perú. Eh, estafan, estafan las expectativas políticas, ¿no? De la gente, porque la gente en algún momento confió en ellos, pero nos estafaron a todos, ¿no? Ujú. Son delincuentes que se meten a la política para hacer lo que hizo Vizcarra, para hacer lo que hizo Toledo, para hacer lo que hizo Castillo. Sí. Felizmente todo el Perú fue testigo del intento de Castillo de golpe de Estado, o del golpe de Estado, Ujú. que no se consumó porque las instituciones prevalecieron. Entonces, cuando vemos que tenemos varios presidentes en la prisión y muchos más que vienen, a veces uno dice, no todo está perdido, ¿no? Hay instituciones que sí funcionan. Y el Poder Judicial, con todos los problemas que tiene, bueno, pues está haciendo, ahí vemos el juicio, ¿no? Castillo lo que busca aquí es dilatar, lo que busca es perturbar, enturbiar el proceso. Ujú. No hay otra explicación, ¿no? Que me quiero ir, que no voy a venir, que... Yo no creo que no haya un abogado que le diga, señor, cuando menos escoja esta vía de defensa, pero él Sí, parece que no tiene ningún camino de defensa, como tú has manifestado, ¿no? Son sí, cosas incoherentes totalmente que no le van a conducir a ninguna defensa, sí. cuando menos decente, digamos, Sin ¿no? embargo, lo que me ha llamado la atención, porque no hay que ser un experto en materia legal, en derecho penal o derecho procesal penal, para saber que el señor Castillo está faltando el debido proceso. Sin embargo, hay muchas personas que al menos se autoperciben como inteligentes, que han mostrado su defensa a Pedro Castillo y consideran que esto es un caso de lawfare, de persecución política, una consecuencia del autoritario gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué cosa le dirías tú a estas personas? El lawfare existe en el mundo, ¿no? O sea, está probado que se judicializa la política y viceversa, ¿no? Se Ujú. politiza la justicia. Y hay juicios politizados, definitivamente. Lo hemos visto aquí en el Perú también. Pero que Pedro Castillo quiera victimizarse empleando ese argumento no tiene asidero, ¿no? Ujú. No tiene asidero. O sea, por eso digo, todo el Perú es testigo de lo que él hizo en Zarratea, de lo que hizo con el puente Talara junto con su ministro de Transportes y Comunicaciones, de lo que él ha hecho con el intento de golpe de Estado, que era Sí, buscar capturar a la fiscal de la Nación, o sea, cerrar el Tribunal Constitucional, el cerrar el Congreso. Congreso. Exacto. Bueno, han comenzado a hablar ya unos personajes que eran parte de su gabinete ministerial y lo están delatando más, pues, o sea, ya se está cerrando el círculo, ¿no? Sí. Falta ver quién fue el que hizo el discurso, falta ver pocas cosas para que se cierre el Mm. círculo completamente. Entonces, lo que él busca es perturbar, o sea, dilatar y victimizarse. Ujú. Victimizarse para que quizá organismos internacionales se apiaden y vengan a defenderlo, Sí. o busquen una causa común internacional, que se hagan pronunciamiento en México, quizá Petro siga buscando ayudarle, pero Sí. no hay nada que hacer. Tiene que Por- enfrentar la justicia y tiene que hacerlo, bueno, pues, bueno, así como hizo o cometió esa barbaridad, Ujú. ahora le toca asumir, Claro, pues, ¿no? apechugar, como se dice criollanamente. Apechugar, que apechugue Pedro Y Castillo. bueno, tiene que hacerlo. No le Sí, queda otra pues. cosa, ¿no? No le Sí, queda otra cosa. efectivamente, como bien dice Otto Gibovich, tanto él como otras personas están asegurando que la razón detrás de la persecución judicial es porque el señor es un humilde profesor chotano, que es humilde profesor de la sierra, y por eso, como el Perú es racista y clasista, lo están persiguiendo. Falso, pues, señor Castillo, todo lo vimos haciendo, leyendo ese mensaje a la nación que buscaba cerrar todos los poderes del Estado, que buscaba hacer un golpe de Y Estado, en las precisamente. declaraciones de ayer hemos visto que algunos de los testigos, cuando menos hasta ahora, manifiestan, ¿no? Que Pedro Castillo le preguntó cómo estaba el comando conjunto, si estaba del lado o no estaba del lado del golpe de Estado, Ujú. cómo estaba el ejército, cómo estaba la policía. O sea, no es que él haya sido un títere solamente, ¿no? Sí. También lo han utilizado, desde luego. Ah, no, no, Lo han definitivamente utilizado, pero también él era consciente de lo que estaba haciendo, sí. porque si le estaba preguntando si tenía apoyo hipotético de la Fuerza Armada,
era porque era muy consciente de qué es lo que iba a hacer. Sí, definitivamente creo que o le llegó mala información, alguien le mintió, o tal vez subestimó o sobreestimó, perdón, el hecho de que el señor pudiera tener llegada en diferentes estamentos del Estado, porque se debe contar, en todo caso, si se quiere perpetrar un golpe de Estado, se debe contar para comenzar con las Fuerzas Armadas, con la policía, y si no tienes las fuerzas, entonces no vas a llegar a ningún lado. Esos pseudo gabinetes que hacían en provincias, que no Ujú. eran otras sino formas de movilización de la población. Porque Sí. ahí, si bien es cierto, el premier aparecía como la cara visible, Ujú. había trabajos soterrados simultáneamente, Ujú. operadores que iban con él a trabajar y buscar que la gente, ya sabían ellos qué es lo que iban a hacer. Por lo tanto, buscaban apoyo de la población. Por lo tanto, lo que sucedió el 7 de octubre, el intento de tomar aeropuertos y todo ello era parte de una concertación. Sí, Y eso va a salir poco a poco, acuérdate. Va a salir poco a poco porque era parte, o sea, si no hay apoyo a la Fuerza Armada, hay apoyo a la población. Tremendo error, ¿no? de Tremendo acuerdo. error, pero costó vidas. Y esas vidas hay que atribuírselas a Pedro Castillo y compañía. Ellos son Exactamente. los causantes. Uno tiene que analizar y ir al origen del problema, no solamente al síntoma, ¿no? Ujú. El enfrentamiento son síntomas. Pero quien provocó toda esta algarada es Pedro Castillo y tiene que asumir su responsabilidad. Sí, y es responsabilidad también de los peruanos, de los medios de comunicación, académicos, sociedad civil, recordar qué fue lo que pasó, identificar, como bien dice Otto Gibovich, cuáles son los responsables de las causas, ¿no? Porque los síntomas es una cosa, pero la causa es otro. Ahora sí, vamos al tema del Tren de Aragua. El Tren de Aragua se busca, o finalmente ya se ha logrado, que sea considerado como una organización terrorista. Este es un cambio que tal vez para muchas personas en la teoría no tendrá mucha diferencia porque, bueno, ya sabíamos que eran los malos, pero en la práctica, ¿qué efecto práctico tiene el hecho de que se le cambie nomenclatura? Yo creo que esto nos va a facilitar, de un lado, Pancho, de que podamos hacer un trabajo coordinado a nivel multinacional. Y Ujú. este es un fenómeno multinacional. Acuérdate que en Estados Unidos estaban en, creo que en 13, 15 estados, ¿no? Sí, Inclusive estaban haciendo secuestros, extorsiones, y eso sucede en muchos países de la región, del hemisferio. Entonces, si ahora tipificamos como terrorismo, sí. de un lado se pueden endurecer las penas, ¿no? Ujú. Se puede alargar el tiempo que emplea la policía con la detención preliminar, ¿no? Para los interrogatorios como era en la época que combatimos a Sendero Luminoso. Sí, La policía tenía 15 días para poder encontrar cuáles eran los nexos, dónde estaban las células, quiénes eran los contactos, y luego poder hacer operaciones complementarias. sí, Pero aquí tú detienes y tienes que pasar a la fiscalía, inicias una investigación y la policía pierde la oportunidad de continuar con la información básica que has obtenido, continuar ubicando a los demás integrantes de las redes. sí. Pero yo creo que con esto del terrorismo se van a endurecer las penas y se va a dar más argumentos a la policía, más herramientas legales a la policía y quizá en algún momento a la Fuerza Armada Ujú. para combatirlo. Sí se puede, pero hay que tener el marco, ¿no? Sí. Justamente hay algo que se dice en las redes sociales, tú que tienes más conocimiento de causa podrás esclarecer un poco esto mejor. Se dice que el Tren de Aragua es una especie de herramienta del régimen de Nicolás Maduro para generar caos y desestabilizar la política internacional o foránea a el castrochavismo. Yo no tengo la menor duda, Pancho, y hay evidencias, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la algarada en Chile? Ujú. Eso no fue propiciado por chilenos, eso fue propiciado por gente desde afuera. Se tiene conocimiento de que Maduro tendría gente de Fuerzas Armadas Sí. viviendo de civil, vistiendo de civil, vistiendo de paisanos metidos en muchos países, Ujú. porque ellos siguen soñando con crear desestabilización. Cuba lo intentó. Sí. Cuba desde el año 59 y en adelante buscó desestabilizar socialmente a muchos países de la región, entre ellos el Perú. Ujú. El movimiento terrorista o subversivo que se produjo en la década en el año 65-66, que fue develado rápidamente, era producto castrista. El Che Guevara cae en Bolivia. Ujú. Entonces, ese intento de querer capturar otros países es una constante, no ha cambiado. O sea, ha cambiado de cabecilla, porque antes era Fidel Castro, hoy día es Maduro. ¿No? Maduro, con la Sí. diferencia que antes Fidel Castro no tenía la logística y el dinero que tiene Maduro. Entonces lo de Maduro es mucho más peligroso y una forma de infiltrar es esta, ¿no? Infiltrar gente, y tiene gente infiltrada. ¿Qué cosas Y puede hacer el Perú o desde el Congreso, el Ejecutivo? Porque, a ver, si tenemos ya la certeza, o al menos la gran suspicacia de que hay vínculos entre estas personas que vienen a generar caos con gobiernos cubanos o gobiernos venezolanos,
tal vez sería prudente comenzar a hacer las deportaciones quirúrgicas y necesarias, porque no queremos a estas personas que están desbaratando en la sociedad civil peruana. Yo sí creo que se debe deportar, Pancho, pero más creo que deberíamos meterle prisión perpetua y que se queden aquí. Ujú. Cuando menos por un buen tiempo, hasta que se calme todo esto, hasta que tengamos el control de la situación. Sí, Si lo deportas, de repente de ahí se va a otro vuelve a país o de entrar. repente regresa con otro nombre, con otro DNI. Sí, Entonces, tú sabes cómo funcionan los regímenes comunistas. sí. Son mafiosos, ¿no? Mm. Son mafiosos. Ahora mismo Venezuela, Caracas está considerado como uno de los pivotes del narcotráfico, ¿no es Sí. cierto? Entonces, para ellos el fin justifica los medios. Claro. Entonces, de nada serviría deportar a un delincuente, a un cabecilla, Ujú. si luego lo van a retornar. Yo creo que aquí teníamos que imponer prisión perpetua Ujú. y luego se revisa a los 30 años, pues, ¿no? O sea, Claro. pero ponerle penas drásticas, frenar esto Ujú. y luego ver caso por caso si es que amerita deportación y si es que el país está dispuesto a recibirlo. Ahora, Fíjate que Estados Unidos, con toda la potencia que tiene, sí, pues. Petro no permitió que aterrice un avión con deportados. Ujú. Entonces, eso también es un tema complicado, ¿no? Sí. Pero- Ahora, cuando hablamos de Tren de Aragua, las personas suelen pensar exclusivamente en ciudadanos venezolanos. Pero ¿el Tren de Aragua ya ha logrado captar a peruanos o trabaja tercerizando, digamos, trabajo con personas locales, o cómo funciona la operación del Tren de Aragua? Fíjate, para comenzar, los cabecillas del Tren de Aragua tienen cabecillas locales, ¿no? Pero Sí. tienen cabecillas fuera del país. Las redes sociales ayudan mucho en esto, ¿no? Ya. Se manejan desde diversos lugares. Y obviamente tienen gente aquí en el país, ¿no? Que se Ujú. suman, o sea, tercerizan, ¿no? Claro. O sea, los utilizan. Fue una franquicia del Tren de Aragua. ¿Sí? Exactamente. Recordemos que ni el sicariato ni las extorsiones, como lo vemos hoy día, son delitos propios del Perú. Sí. El sicariato vino de Colombia inicialmente, ¿no? Y Ujú. ahora se ha multiplicado con el nivel de violencia que tienen, desafortunadamente para la sociedad peruana, los Sí. venezolanos que están en el Perú. No los venezolanos, perdóname, quizás me expreso mal. Algunos venezolanos, Sí. porque hay gente muy decente, ¿no? Gente muy correcta. Eso ahí también es una gran problemática porque lamentablemente, y esto es algo natural en el ser humano, es la generalización. La generalización puede ser muy dañina para la sociedad, pero es importante separar la paja del trigo. Efectivamente, la mayoría de ciudadanos venezolanos han venido para buscar oportunidades, se les abrió las puertas y están trabajando como cualquier otro peruano, ¿no? Simplemente para mantener a su familia, para ganarse el pan de cada día. Hay un porcentaje minúsculo, pequeño, de venezolanos que sí ha venido a delinquir. ¿Cómo podemos lograr separar la paja del trigo sin caer en xenofobia, sin caer en discriminación, pero siendo determinante? Porque, a ver, el hecho de que un ciudadano venezolano haya venido acá a cometer un crimen no lo convierte en una víctima porque busca oportunidades, sino que hay que ser determinantes también. Claro que sí. Fíjate, el trabajo de inteligencia es muy amplio en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, no estamos aprovechando el potencial que tienen aquellos venezolanos buenos, que son la gran mayoría, Sí, que ellos tienen que saber también quiénes son los infiltrados, y ellos serían los principales interesados también en que se separe la paja del trigo, porque muchas veces, como lo ha manifestado, o también yo lo he manifestado, se generaliza, sí. ¿no? y se despotrica de los venezolanos. Recuerdo, bueno, el día de ayer fue tendencia el señor Daniel Salaverry, que ha sido condenado a 8 años de prisión efectiva por haberse apropiado un dinero. Pero recordemos que en la campaña presidencial el señor hizo un papelón, hizo una payasada porque contrató a un ciudadano venezolano para insultarlo en la calle, en el centro de Lima, y dijo, voy a deportar a todos los venezolanos. Algo que lamentablemente sí cala en un sector de la población, porque, como menciono, ¿no? Hay esta generalización equivocada de pensar que todos los venezolanos que han venido son malos, cuando no es así, es un porcentaje menor. Pero ahí vemos como políticos, malos políticos, porque ya vemos además el día de ayer la cara verdadera que tiene el señor Salaverry, vemos como malos políticos aprovechan esta generalización para explotar y capitalizar de ello políticamente. Y también entiendo que hay muchos políticos que emplean legiones de venezolanos para que ayuden en trabajo de redes. O sea, y hay organizaciones venezolanas Sí. que son multiplicadores de efecto en las redes, Mm. pero lógicamente cobran. En todo caso es un trabajo decente, ¿no? Claro. Yo sí recuerdo el episodio del señor Salaverry, Ujú. como también recuerdo a Pedro Castillo dándole 72 horas para que se abandonen el Perú todos los delincuentes venezolanos, que eso fue... Claro. Ah, bueno, si lo dice Castillo, tenemos que irnos. Bueno, Sí, o sea, sí, sí, imagínate, ¿no? ¿Con qué peso, con qué ¿con qué autoridad? peso? Sí, sí. Paradójico. Paradójico. Pero yo creo que podría, mira,
la inteligencia es importantísimo en esto, ¿no? O sea, yo no me canso por donde voy, hablo de la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia. Sí, El 50% de esto es inteligencia, quizás 80% es inteligencia, 20% son operaciones. sí. Ese Pareto funciona Mm, en el ejército, en la Fuerza Armada, en la policía, en todos lados. 80% de inteligencia para que el 20% de operaciones funcione. Si no, no funciona, pues. sí, Y hay otro problema, ¿no? Que ahora yo escribí un artículo que me ha merecido algunas críticas sobre la situación de la policía, la degradación de la policía. Y no de la institución policial, que es una institución bicentenaria y será tricentenaria, pero yo critico ahí tres cosas, ¿no? Uno, que la policía haya permitido la infiltración de delincuentes, porque esos que se paran capturando esos policías no son policías, son delincuentes que se han infiltrado en la institución. ¿Y eso por qué? Por el manoseo político. mm, El manoseo político que como Pedro Castillo tuvo, ¿cuántos jefes de inteligencia dentro del Ministerio de Interior? No sé, una decena. claro. Y entonces esa irresponsabilidad terminó con los procesos de inteligencia en el Ministerio del Interior, ¿no? La crisis política siempre es oportunidad para generar crisis económica o para, en todo caso, para que los delincuentes puedan aprovechar esto como una señal de, bueno, como nadie lidera, como nadie sabe para quién trabaja, como están peleados entre ellos, les conviene a los delincuentes. Claro que sí. Y aparte, acuérdate que el manoseo político empezó con Humala, ¿no? Humala que sacó a 29 generales para poner al 13º, o perdóname, al 30º general en antigüedad, que era amigo de la familia de Humala. Después con Sagasti sacando a 17 generales. Sí, Entonces ese manoseo político degrada la institucionalidad. ¿Y qué hace? Hace que gente joven, que le falta todavía hacer el recorrido completo de experiencia, porque hay un proceso de maduración. Yo soy general y soy consciente de que cuando tú eres general de brigada, te falta mucho para llegar a ser general de división y ser general de ejército, en conocimiento, en experiencia, en manejo institucional, sí. porque son instituciones muy grandes. Entonces, pero si tú sacas a 30, ¿a quién vas a poner? Mm. Gente nueva que no ha terminado de madurar en sus procesos. Entonces, Pero- eso también afecta el comando y la dirección de los... Claro, pero ahí tenemos un problema que es si se necesitan más efectivos policiales, porque esa también es una de las quejas, a menos de lo que he podido conversar con distintos especialistas en materia de seguridad, es que faltan policías. Faltan policías, pero no podemos producir policías de la noche a la mañana. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos en el corto plazo para poder luchar contra esta alta criminalidad que, como tú bien mencionas, ya se ha pasado a la extorsión, al sicariato, y ya no estamos hablando, digamos, de las zonas más peligrosas y más calientes del país o de la capital, sino que el sicariato, la extorsión, está en todas partes. Está en los distritos más pudientes incluso. En todo sitio, lamentablemente esto se está expandiendo como una mancha de aceite y es peligrosísimo. Mira, hay un ministro al que yo recuerdo, aparte lo conozco, Vicente Romero. Ujú. Vicente Romero, cuando era ministro del Interior, planteó la necesidad de cerrar esa brecha, ¿no? La brecha es muy grande, falta de recursos humanos. Y, Sí. la policía, como la Fuerza Armada, son instituciones intensivas en mano de obra, intensivas en personal. Tú requieres personal, Sí, más que otras instituciones, ¿no? Si tú no tienes personal, no puedes operar, no hay cómo trabajar, ¿no? Ahí no empleas la automatización, los procesos, no. Tiene que tener policías en las calles y tiene que tener fuerzas armadas en los cuarteles. Y entonces, ¿qué hizo Vicente Romero? Él planteó la necesidad urgente de captar 12.000 efectivos licenciados del ejército. sí. Nosotros le llamamos licenciados del ejército a aquella gente que hace servicio militar por 2 años Ujú, y luego cumplen su ciclo y vuelven a la vida civil. ujú. Pero en el camino han recibido entrenamiento, han sido disciplinados, saben Sí. emplear armas, saben hacer mantenimiento de armas, saben tácticas básicas. Entonces Vicente Romero planteó eso, a mí me pareció espectacular, una gran idea. ¿Qué pasó? La policía se economizaba todos los costos de tiempo y de recursos económicos para entrenar gente que venía de cero. Ujú. ¿Qué hizo? Lo vacaron. Lo vacaron. Lo vacaron. Ahí, sacaron ahí, lamentablemente. ahí tiene responsabilidad o corresponsabilidad el Congreso. Sí. Porque eran 12.000 personas que venían y en 6 meses tú lo convertías en policía, Ujú. que es más fácil porque ya están disciplinados, ya están entrenados, saben manejo de armas. Le tiene que enseñar derecho, le tiene que enseñar derechos humanos, le tiene que enseñar cómo conducirse en la sociedad como autoridad. Pero es más fácil, era muy fácil. Entonces dijeron 6 meses, ¿qué vamos a sacar acá? Y
terminaron vacando al ministro. Sí, Eso fue un gravísimo error y una pérdida de oportunidad, ¿no? de acuerdo contigo. Otto Guidovich, excomandante general del ejército, estuvo con nosotros. Otto, siempre un placer conversar contigo. El Muchas gusto es gracias por mío. la compañía. Y terminar este viernes, además, con la pierna en alto, ¿no? Un poco con este aprendizaje, con estas lecciones, porque lo que más preocupa a la población es en realidad el tema de la seguridad. Las otras peleas quedan en un segundo plano mientras el peruano no pueda salir a trabajar con la certeza de que va a regresar, y lo mismo sus familiares. Pancho, la seguridad, hay un ciclo, para terminar, si me permite, hay Por un supuesto. ciclo que se conoce como el ciclo virtuoso Ujú. de la seguridad y el desarrollo. Todo empieza con seguridad. Si tú tienes seguridad, hay confianza, Sí, hay inversiones. Si hay inversiones, hay impuestos, hay recursos, hay dinero. Eso permite invertir, generar bienestar. sí, Y cuando genera bienestar y genera desarrollo, nuevamente más recursos deben ir a la seguridad. exactamente. Pero aquí nos hemos olvidado, ¿no? Cuando empezamos a crecer creíamos que estábamos en el paraíso Sí. y le cortamos presupuestos a la policía, le cortamos presupuestos a la Fuerza Armada y rompimos el ciclo. Ujú. No hay que perder de vista ese ciclo virtuoso de la seguridad y el desarrollo. Importante. Hay más desarrollo, lamentablemente, paralelo al desarrollo, crece la inseguridad. Crece Por la lo tanto, inseguridad. debe crecer la seguridad. Es correcto. Gracias, Bien, Pancho. muchas gracias, Gracias por la Otto, por la oportunidad. compañía.